Muy buenas tardes, mi gente bella, bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángela Aparicio y estamos arrancando una estación más, un programa más, siendo parte de esta familia preciosa de la Radio Zoe, la 91.5 FM, donde la audiencia disfruta del programa de madrugada y también de tarde. Así que aprovechamos y saludamos a todos los que están conectados de madrugada. Un abrazo desde acá, desde la capital, Montevideo. Les amamos mucho y gracias por elegir la Radio Zoe y este programa Estación de Fe. Hoy en los controles está Andresito Vidal, está con nosotros ahí acompañándonos y acá estamos formando equipo, que estoy aprendiendo mucho con ella y estoy agradecida al Señor del privilegio que nos da de compartir, de aprender juntas, de aprender de ustedes sus experiencias. Así que Pastora Karina, bienvenida a un programa más de Estación de Fe. Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes por compartir con nosotros un programa más, como decía Chama. Ella dice que aprende de mí, yo aprendo de ella. Te amo, Pastora, te amo, aprendemos juntas. Juntas, por eso somos equipo. Totalmente, pero eso es lo lindo cuando, por ejemplo, usted conecta con alguien. Justo le decía eso antes de arrancar el programa, le decía que está de más el hecho de poder tener a alguien que te conecta con cosas que vos tenés internas, y esa conexión es tan linda que tú decís, qué demás, qué lindo es poder hablar contigo, que me entendés, que nos entendemos, y de paso aprendo, ¿no? Amén. Aprendemos. Todo. Siempre se aprende algo. Sí. Nunca es tarde para aprender, ¿no? Hay una frase que se dice. Total. Así que estamos aprendiendo, y la audiencia con nosotros y nosotros con la audiencia. Ahí formamos un gran equipo. Totalmente, Pastora. Eso es muy importante, esa disposición en el corazón, ¿no? Porque a mí se me preguntan, ¿y cómo te va? Aprendiendo. No hay gente que no aprovecha los momentos para aprender, ¿sabes? Como que vive la vida. Pero audiencia, es lindo aprovechar los tiempos, los buenos, los malos, no tan malos, y aprender. Ahora que decís de aprender, ¿no? Yo después de tanto tiempo y tantos años míos, ahora que soy abuela, tengo mi nieto que le gusta mucho las donas. Yo nunca en mi vida había hecho donas, entonces busqué la receta y bueno, busqué la receta y digo, bueno, si me salen las donas, sigo haciéndole donas a mi nieto, y me salieron tal cual la receta. Entonces digo, después de tantos años mis hijos nunca comieron donas hechas por mí, pero mi nieto sí. Entonces como que siempre uno está aprendiendo algo nuevo. Y esa es una disposición que es bueno que la tengamos en la vida, ¿sabe? Porque el aprendizaje está ahí, pero no todo el tiempo nosotros lo adquirimos. A veces nos cerramos al aprendizaje y no aprendemos de eso que está ahí en el día a día, en lo común, en la vida diaria. Porque hay cosas. Y aparte te satisface, porque me decía la mamá que en el jardín él abrió la loncherita de él y decía, donas que hizo la Lela. Está de más, es verdad, es lindo eso. Bueno, audiencia, le mandamos acá un saludo a todas las madres que en este día están produciendo para sus hijos, y a aquellas abuelas que están produciendo para sus nietos, que tienen esa disposición tan hermosa de poder bendecir y poder marcar la diferencia en la vida de la familia. Así que si usted está preparando donas o bizcocho, algún pan, mándenos un mensaje al 094-929-717 y estamos acá para que nos cuente qué es eso rico que ha hecho en estos días para los nietos, para los hijos, y nos diga de dónde nos está escuchando, que nos gusta muchísimo tener esa interacción. En el día de hoy hemos preparado un contenido para compartir con todos ustedes que está buenísimo, porque nos ayuda a ajustarnos, ¿no? A relacionarnos, a comunicarnos. Sí, a vincularnos. Y a etcétera, a muchas cosas más. Pero vamos hoy a estar hablando del arte de la comunicación, pero vamos a enfocarnos en la comunicación visual. Vamos a también estar compartiendo algunos datos curiosos acerca del arte de la comunicación. Y vamos a aprender sobre este tema porque en el día a día nos damos cuenta que, claro, nosotros somos seres comunicativos todo el tiempo.
todo el tiempo nos estamos comunicando, pero siempre es bueno, como dijimos, aprender. Si la herramienta que yo estoy usando hoy de repente no es la más eficiente, de repente no estoy teniendo los frutos que debería de tener, hablando de comunicación, hoy es un buen tiempo para replantearnos, hacernos autoevaluación y decir, la verdad que yo me estoy comunicando mal, ¿no? Y eso es lo bueno, de que saber de que somos seres humanos, de que fallamos, de que no somos perfectos y que estamos en esa constante construcción. Yo siempre digo que somos la suma de mucha gente que nos siembra. Entonces, acá en Estación de Fe hay semillas que nos van a dar ese crecimiento que de repente lo necesitamos en el día a día. Y hablando de la comunicación, hablando de este arte tan precioso, que nosotros debemos de ser conscientes, intencionales en tengo que mejorar mi comunicación, tengo que nutrir mi comunicación. Y hoy vamos a estar hablando de la comunicación visual y hablando también de algunas cosas que son relevantes en medio de la comunicación visual, de que nos puede ayudar, porque habla tu mirada, audiencia de Estación de Fe. Dice mucho. Dice mucho, así que vamos a arrancar ya, pastora, con la definición. Y como hablábamos del arte de la comunicación ayer, no solo con palabras uno se puede comunicar, y sino también con gestos, con cosas no verbales, ¿no? Está el lenguaje no verbal. Y uno de esos es el contacto visual. Y la definición es una parte esencial de la comunicación no verbal, el contacto visual. Y como decíamos, que los ojos hablan mucho, dicen muchas cosas según la expresión, según la mirada, según el enfoque que le demos. Y también las miradas, el contacto visual sirve para un inicio de una conversación. Cuando te enfocás y te encontrás con la mirada de la otra persona, comenzás a iniciar una conversación o algo, y a veces uno no se anima, ¿no? Está al lado, yo qué sé, en la parada del ómnibus y estás distraído, de repente te enfocás en la mirada de la otra persona y empezás, qué lindo que está el día, ¿no? Y ya empezás. Es verdad. Empezás esa conversación y solo porque miraste a la persona, o necesita algo porque ves que se le cayó algo, y ya. Ahí solo eso sirve, ese contacto visual ya sirve para entablar una conversación con alguien. Está lindo, y tengo un ejemplo reciente que me pasó justo cerca de la parada. Fui a recargar la boletera, voy a la parada y veo una mamá con su bebé en el coche. Y hago contacto visual con la niña. Y la niña es de meses. Hacemos contacto visual y ella empieza a reírse. Y me acerco y le digo, ay, qué linda que sos, qué amable, gracias por tratarme así tan lindo. Y me fui. En eso yo me voy hacia la parada y la mamá gira el coche y lo pone viendo hacia donde yo estoy. Y ahí vuelvo. Y me acerco a la mamá y le digo, ay, qué linda tu hija, ¿cómo se llama? Se llama Juana. Y yo, ay, qué lindo nombre. Entonces ella me dice, yo te tengo que decir algo, mi hija no se ríe con nadie. Entonces... Y dije, wow, qué fuerte. Entonces, por el contacto visual que tuvimos, no sé qué pasó ahí, que empezó esta sinergia bonita, pero me dio chance de hablar con la madre. Se abrió se estableció se inició una conversación. Se inició una conversación. Entonces, es cierto esto. Gracias Dios porque muchos de nosotros podemos usar este recurso para iniciar una conversación, para conectar con otra persona que de repente no está en nuestro entorno, ¿no? Y aquellas personas que somos ¿sabes? De impartir, de buscar y de aprovechar algún momento para inspirar a alguien. Entonces, creo que la mirada es esencial, ¿no? A mí me pasó el otro día que salía de la radio, la semana pasada, de una señora una señora mayor, vive aquí cerca, y nos animaba a cruzar la calle, parecía, ¿no? Y de repente yo cambio el semáforo y miro a la señora me mira y le digo, ¿usted quiere que yo le dé mi brazo para cruzar? Y ella dice, sí, como esperando que alguien se le arrimara. Y bueno, ahí se tomó de mi brazo y cruzamos, empecé a conversar con ella y bueno, seguimos conversando. Y bueno, y era una persona mayor que después entendía el porqué, nos animaba a cruzar la calle, pero como que en la mirada está ahí
ese contacto visual, que bueno, ¿no? Que no nos pongamos los lentes negros y no veamos. No veamos. Qué fuerte. Acá hay un dato curioso, audiencia, que dice que el 93% de la comunicación no verbal, según la psicología, el tono de la voz y el lenguaje corporal representa la mayor parte del mensaje, mientras que las palabras solo un 7%, o sea, como que el 93% representa el tono, la mirada, los gestos y todo lo demás, y un 7% de las palabras. Como que lo más importante es la manera que te parás, que gestualizás, que te movés, hay tantos gestos que uno puede hacer con la cara. Claro, a veces yo me enfocaba más que todo en las palabras, ¿no? en el significado de las palabras. ¿Qué me estás diciendo? Esa palabra significa esto, ¿estás seguro? O sea, pero es importantísimo para mi cerebro y para nuestro cerebro todo lo demás. O sea, cuando yo estoy frente a alguien, yo lo estoy mirando a los ojos. Por ejemplo, la pastora Lorelei siempre me enseñó a que hay que mirar a los ojos cuando estamos hablando, porque hay palabras que no se dicen, pero que los ojos te lo está transmitiendo. Por eso que era lo que usted decía. Pero te transmite, el mirar a una persona cuando te está hablando, transmite respeto. Porque si le estás hablando y está mirando para abajo, para arriba, otro como que está aburrido de lo que le estás diciendo. Viste que hay miradas que si es para arriba, como diciendo que termine ya. No, si mira para abajo como que no le interesa. Si mira para los costados como que está pensando, bueno, ¿será? ¿No será? Hay miradas, ¿no? Claro. Y miradas, entonces transmiten mucho. Transmiten muchísimo, es muy importante, audiencia, que tengamos esto en cuenta. Y si ustedes lo tienen en cuenta y lo practica, enséñeselo a otro. Porque a veces consciente e inconscientemente usamos la mirada y en vez de comunicar ese mensaje que de repente está ahí en el corazón, es un mensaje bueno, como decíamos ayer, involucramos nuestras emociones a la hora de comunicarnos y no es a veces la intención, y a veces nos mareamos nosotros mismos porque no era eso lo que quería decir, no era así como te quería mirar, y ¿sabe? Entramos en todo esto que forma parte del ser humano. Ahora que sí, tú decías, ¿no? De que, bueno, que estamos diciendo, de que las miradas dicen mucho, los ojos revelan mucho. Yo recuerdo de que mi abuela, mi madre, en aquel tiempo, ¿no? Solo nos miraban, o papá, nos miraban fijo, y uno ya sabía si se tenía que callar la boca, si se tenía que retirar, si se tenía que quedar quietito. Ya la mirada hablaba. Así no era necesario que se gastaran palabras con nosotros. Pero literal, antes, en mi época también, o sea, en mi época de niña, mi mamá me miraba y yo entendía que tenía que callarme, que tenía que cerrar la boca. O si no llegaba visita gente mayor y uno quería meterse en la conversación, ¿no? Sí, opinar, solo la miradita nomás, esa mirada que mataba, ¿no? Esa mirada como que te quedaste quietito, cállate la boca, no se habla. Y entonces uno entendía. Y como hablábamos, chama, hoy en día nosotros, los padres de ahora, ¿no? Nos quedamos viscos, todo. Revolvemos los ojos y los niños no nos entienden lo que... Te mandas mirada, miradita, miradota, todas las miradas posibles, y los niños... ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado la época? Va cambiando, la historia va cambiando, nosotros vamos cambiando. Y como que hemos perdido ese contacto visual. Que es tan importante. Hay muchas distracciones, muchas cosas que como que a veces estás en un grupo o en la familia mismo, en la casa, y estamos con el celular, con la pantalla, con la compu, con la tablet, y como que no enfocamos la mirada a aquel que nos está hablando, y eso nos distrae. Pasa muchísimo eso, y es muy frecuente en la mesa, ¿sabe? Cuando la gente está compartiendo los alimentos. La tecnología ha robado ese contacto visual, esa comunicación. Y es por eso que hoy en día nosotros, que antes solo nos mirábamos y nos miraban nuestros padres y entendíamos lo que nos querían decir, hoy con todo eso los niños de ahora no nos comprenden. Claro. Están en otra. Están en las pantallas.
están sumergidos en sus juegos, ¿no? Entonces, claro, el contacto visual en este tiempo tiene que ser, de parte de nosotros, tiene que ser algo que nosotros lo podamos promover, ¿sabes? En la mesa, no usemos el celular, vamos a mirarnos, vamos a conversar, cómo estuvo el día, cómo fue. Y el hecho es que nos miremos, ya es saludable. Pero es muy fuerte, ¿no? Eso que decías, de que nos miremos. La otra vez nosotros que salíamos con mi esposo en la Rambla, mirábamos parejas que estaban de espalda uno con el otro y cada uno con su celular. Estuvieron horas, ¿no? Y así cada uno con su celular y me decía mi esposo, ¿será que se mandan mensajitos? Te quiero mucho, caritas o algo, porque no veías que conversaran, no veías que interactuaran, estaban cada uno en la suya, pero ahí estaban. Qué tremendo, ¿no? Lo que ha hecho la tecnología en nuestras vidas. Pero, querida audiencia de Estación de Fe, es necesario nosotros guardar estas verdades que nos hacen bien, que nos conectan, que nutren a la comunicación en donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno, con tu grupo, con tus amigos, porque pasa en este tiempo. No, sí, vamos a reunirnos, vamos a comer algo. Sí, estamos todos comiendo, pero estamos todos con el celular. Es como que estás y no estás. Estás y no estás. Porque cada uno está en la suya. Claro. Y así como uno puede interactuar con otra persona, se pierde el arte de la comunicación, se pierde el comunicarte con los demás. Estuviste mucho tiempo, muchas horas con alguien, pero la verdad que no hubo ninguna comunicación. ¿Sabe que hay algo interesante que los científicos están estudiando en este momento acerca del comportamiento humano? Y es que la depresión, la ansiedad, el ataque de pánico, muchas de estas cosas que son fuertes, vienen a través de que no hay una comunicación sana, que ahora todo es digital. Lo que pasa es que al no tener el contacto visual con la persona, viste que los ojos transmiten algo, ¿no? La mirada te transmite, o te transmite tristeza, alegría, o rechazo, o miedo, o interés, o no. Pero al no tener ese contacto visual, claro, no sabes cómo está la persona. Si no la miraste a los ojos, si no estuviste viendo sus gestos, sus maneras de comportarse, y estuviste en la tuya con el celular. Hay un interés. El amor nos lleva a nosotros a interesarnos por el otro. Cuando hay ese desinterés, se rompen los puentes, la comunicación ya no es buena. Entonces tenemos que revisar ese principio, cómo yo estoy amando cómo yo estoy amando a las personas que están conviviendo conmigo, que estoy trabajando con ellos, que están de repente interactuando conmigo en una actividad extra, ¿sí me entiende? Entonces es tremendo, pero el tomar la decisión y guardar el celular cuando tú estás comunicándote con alguien en este tiempo en el mundo, en este tiempo de la historia del mundo, es un desafío, porque a veces, mire lo que le voy a compartir. ¿Quién maneja a quién? El celular nos maneja a nosotros manejamos. Qué fuerte, qué fuerte. Porque reflexione con nosotros esto. Qué fuerte. Porque mire que cuando yo estoy mirando a alguien, esa persona capaz que no te lo dice, pero esa persona sabe que si yo le estoy mirando, le estoy prestando atención, lo estoy acompañando en lo que me está diciendo, esa persona se siente valorado. Dice, wow, esta muchacha me prestó atención. Claro, yo he hablado con personas que me han dicho, no hablo más con esa persona porque todo el tiempo estuvo con el celular, no me prestó atención y después me dijo algo que no conectaba con lo que yo le dije. Claro, porque estás en otra, de un desinterés total. Total, y he hablado con otras personas que me han dicho, wow, yo vuelvo a hablar con esta persona porque no sabe. Me prestó atención, escuchó todo, porque hablé un montón, pero escuché todo lo que le dijo. Después me dio una devolución espectacular, que lo que me dijo iba. No era lo que yo estaba esperando, pero realmente iba con la necesidad mía. Entonces, realmente voy a volver a conectar con esa persona. ¿Por qué? Porque le prestó atención. Porque fue una prestada atención, no un 50%, un 100%. Y dentro de ese 100% está la mirada, mi gente bella. Esa mirada que te acompaña, esa mirada tierna que te puede decir,
todo va a pasar y estamos acá, no estás solo, ¿sí me entiende? Porque cuando pasamos un problema difícil y conectamos con alguien que no tiene, pero ni esto de interés con lo que yo estoy viviendo, yo cierro la ventana, digo, no, ya acá no doy chance. Pero cuando conecto con alguien que está ahí, que me mira, que está atento, eso es algo extraordinario y eso forma parte del arte de la comunicación. Mira, yo tengo acá una frase que es un proverbio árabe. Dice, quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Wow. Sí, será importante el contacto visual. Wow. Es fuertísimo eso, ¿eh? La verdad. Porque una mirada te dice mucho. Y a veces nos perdemos de eso. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, como usted decía. Entonces, gente de Estación de Fe, este programa nos ayuda a nosotros a replantearnos, a evaluarnos y a ser consciente de que es bueno que miremos a los ojos a aquella persona que está ahí a tu lado, que comparte contigo, que trabaja contigo. Es muy bueno, es saludable y es algo que nos ayuda a nosotros a que la comunicación realmente sea un arte, sea agradable. Si hoy estamos fallando en este punto, es necesario decir, bueno, sí, yo soy de esas que ni miro a la cara, le hablo nomás y ya está, ¿sabe? Y reconocerlo. Eso es lo primero para empezar a cambiar el hábito, ¿no? Claro que sí. Así que vamos a ir a una pausa rapidito porque ya la primera media hora se nos fue. Usted se queda ahí y nos acompaña en la segunda media hora después de esta pausa. Seguimos, mi gente bella. Acá estamos activos en Estación de Fe. Nos vamos a la segunda media hora, que es uno de los momentos preferidos, porque realmente descubrimos lo que Dios piensa, la palabra que Él tiene para nosotros acerca de esto tan importante que es la comunicación y la comunicación visual. Porque Dios está en todo. Dios todo lo sabe. Si usted quiere aprender de cualquier cosa, es Él. Es Él el que tiene todas las herramientas para que nosotros cada día nos podamos ir perfeccionando hasta, como dice la Biblia, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Él. Así que vamos a aprender de Jesús. Vamos a aprender cómo lo hizo Él en la Biblia. Amén. Bueno, hablando del contacto visual, ¿no? Yo estaba bien fijándome, leyendo la Biblia y pensando, ¿no? De la mirada de Jesús. Ese contacto visual que Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo con sus discípulos, con la gente, con la multitud. La mirada de Jesús sería, yo me la imagino, con amor, con misericordia, cuando te miraba con compasión, de perdón, que cuando Jesús enfocara su mirada en alguien, lo levantaba, lo restauraba. Qué dulzura tendría en la mirada Jesús, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y el Señor está mirando para nosotros todo el tiempo. Nos está mirando, nos está observando. Y en su palabra tenemos tantos ejemplos de Jesús, cómo miraba. Y estaba viendo de Mateo. De Mateo cuando Jesús fue a buscar a discípulos que lo siguieran, ¿no? Y a elegir entre tantos, elegir quién lo siguiera para poder ser dentro de esos 12 discípulos que él eligió. Y uno fue Mateo. Estaba leyendo en la Biblia, en Mateo 9:9, que dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Wow. Y se levantó y le siguió. Qué fuerte. Jesús pasó, lo vio y le enfocó la mirada, hizo contacto visual con Mateo y le dijo, sígueme.
fue profundo esa mirada. Yo me la imagino, esta mirada de Jesús, por Dios, porque hay miradas de mirada, pero para que una persona obedezca a otra, así como lo narra la Biblia, imagínense cómo fue esa mirada. Sí, porque Mateo tenía un trabajo, él tenía su labor. Dice acá, estaba sentado cobrando tributos públicos y Jesús lo miró, le dijo, sígueme, y dice acá la Biblia, y se levantó y le siguió. Una obediencia total a la mirada de Cristo. Qué fuerte. Fuertísimo, fue profundo. ¿Qué habrá dicho con su mirada cuando le trajo convicción, ¿no? Y que se levantó y le siguió. Así dice la palabra de Dios y debemos de creer que fue así. Totalmente interesante, pastora. Qué obediente. Qué obediente, María. Seremos nosotros obedientes cuando Jesús enfoca su mirada en nosotros y nos dice algo. Seremos obedientes como Mateo. Qué fuerte que diga el Señor, ven y sígueme, y nosotros muchas veces ponemos excusas, miramos para otro lado, miramos alrededor, cuando Jesús está colocando su mirada sobre nuestras vidas y te dice, sígueme, con esa mirada tierna, de amor, de misericordia, de tantas cosas, y nosotros le buscamos la vuelta, desenfocamos la mirada de Jesús, y bueno, mañana voy, pasado voy, y sabemos que tenemos que hacerlo, pero no somos obedientes. ¿Qué ejemplo de Mateo? Sí, totalmente. Ejemplo de obediencia. Después también estaba leyendo sobre Zaqueo. ¿Te acordás de aquel Zaqueo que era chiquito, de estatura, y que había escuchado de que Jesús iba a pasar por allí? Y dice que como era chiquito se tuvo que subir a un árbol, era bajito, petizo, se tuvo que subir a un árbol para ver cuando Jesús pasaba por allí. Y cuando Jesús pasó, dice en Lucas capítulo 19, versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Hizo contacto visual. Ahí Jesús le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el hombre bajó porque estaba necesitado de Dios. ¿Qué mirada le habrá dado a Zaqueo Jesús, no? Una mirada de perdón, una mirada de una oportunidad, una mirada que le transmitió algo a Zaqueo cuando lo miró, le vio y él bajó deprisa, dice la palabra de Dios, deprisa bajó corriendo y hizo lo que Jesús le dijo. Porque Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Y ahí, bueno, le abrió la puerta de la casa y sabemos todo de que Jesús estuvo allí en la casa de Zaqueo y él se convirtió al evangelio, escuchó las palabras de Jesús. Era un hombre necesitado, era un hombre que necesitaba el perdón que Jesús estaba ofreciendo, necesitaba restaurar su vida, necesitaba levantarse en fe. Y bueno, ahí estaba Jesús, con su mirada tierna. Qué hermoso, pastora, lo que nos está compartiendo, porque a lo que estamos escuchando y disfrutando de esta reflexión, yo me estoy acá imaginándome no sé por qué, pero me imagino. Me lo imaginaba, leyendo la palabra me imaginaba. En los dos casos me lo imaginé, es como que, no sé, me imagino Zaqueo trepándose en el árbol, esperando ahí a ver si lo ve, pero Jesús lo vio. ¿Cómo? O sea, entre tanta gente. Miró para arriba y lo vio. Con él. No, es algo tremendo. Por eso, pastora, es hermoso, audiencia, creer en la palabra de Dios. Estamos en estación de fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo me pregunto algo. Zaqueo subió con la certeza de que algo iba a ocurrir. Yo tengo que ver a Jesús. Porque él no subió al árbol dudando. Imagínense que esa fe hizo que Jesús lo viera. Y Jesús iba a pasar por allí. Qué fuerte. ¿No? Pero entre tanta gente, entre toda esa multitud, ¿cómo lo vio a Zaqueo que estaba allá arriba? Imagínate el alboroto que sería y todo. Entonces yo me ponía a pensar de que cuántos de nosotros muchas veces estamos en medio de la multitud y decía, ¿será que Jesús me ve?
me ve como estoy desesperado, que necesito de su ayuda, necesito que enfoque su mirada en mí, pero Jesús te ve. Sabe que estás allí, sabe que necesitas de Él, sabe lo que estás precisando. Y a Zaqueo precisaba que viniera la salvación a su casa. Hoy, si estás necesitando esa salvación de Cristo, el Señor llega a tu casa con esta palabra. Wow. Y está enfocando su mirada en ti. Qué tremendo. También tengo algo muy fuerte que fue con Pedro. Pedro, un discípulo amado de Jesús, Pedro, aquel que era arrebatado, aquel Pedro que caminó sobre las aguas, aquel Pedro que estaba y acompañaba a Jesús en todas, pero una vez que Jesús le estaba haciendo, estaba con los discípulos y les estaba hablando y les estaba explicando de lo que iba a pasar más adelante con él, y les estaba diciendo porque me van a encarcelar, porque me van a arrestar, porque les estaba diciendo lo que se venía. Y Pedro dijo, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar, Y Pedro estaba ahí eufórico, no lo voy a hacer. Y Jesús le había dicho, mira Pedro, que yo te estoy diciendo esto, yo te estoy explicando porque va a llegar el momento que vas a ser probado y va a llegar el momento de que vos me vas a negar. Y llegó ese momento. Cuando Jesús había sido azotado, cuando Jesús lo tenían en el patio esperando para condenarlo, esperando para que amaneciera, y allí en medio de toda la multitud que estaba observando a un Jesús golpeado, un Jesús ensangrentado, sufriendo, estaba Pedro en medio de la multitud escondiéndose, y le empiezan a preguntar, ¿vos sos uno de los que estaba con Jesús? No, dijo Pedro. Y en la segunda pregunta también lo negó. Pero ¿qué pasa? Hubo un momento que ya se venía la tercera negación, y acá en Lucas capítulo 22, versículo 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esa fue la tercera negación, que Jesús ya se lo había dicho que iba a pasar. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Wow. Qué fuerte. Cuando él lo niega la tercera vez, Jesús se da vuelta y lo mira. ¿Qué habrá dicho en esa mirada? Dios. Qué mirada profunda, Dios. Qué mirada fuerte, qué mirada impactante. Y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que no necesitó palabras, solo lo miró nomás. Hizo contacto visual con él, y bueno, la mirada que dijo todo, la mirada que no soportó Pedro, la mirada que dice que después que Jesús lo miró, que de lo que había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Él se acordó. Con esa mirada de Jesús, Pedro se acordó, y dice que saliendo fuera lloró amargamente. Con la mirada que Jesús le dio a Pedro, le dijo muchas cosas, ¿no? Pedro, arrepentite, Pedro, yo estoy acá por amor a vos, yo te lo dije, yo te dije que no ibas a tener fuerzas para mantenerte firme, pero estoy muriendo por vos, me estoy entregando, pero mi amor se extiende hacia tu vida, si te arrepentís, acá estoy. ¡Qué tremendo! Yo estoy acá viajando, imaginándome esa mirada de Jesús, mirando a ese Pedro, que en ese momento le cae la ficha, porque fíjense que es algo extraordinario, porque ya Jesús le había dicho que eso iba a ocurrir, y Pedro diciendo no te voy a negar. Pero ahí vemos otra vez la mirada de Jesús, que no necesitó palabras, simplemente la mirada lo dijo todo. Lo bueno de Pedro en ese momento es que él llora, pero él se arrepiente. Entendió el gran amor de Dios hacia su vida, que a pesar de que lo negó, el Señor lo seguía amando. Totalmente. Por eso, pastora, qué lindo es que cuando Jesús nos mira, no nos mira para condenarnos, sino nos mira para salvarnos. Sí. Qué bueno es que cuando Jesús nos mira, nos da la convicción de pecado, nos arrepentimos, Él nos perdona y nos da otra oportunidad de seguir adelante. Y sí, eso es maravilloso. Él es un Dios de oportunidades. Amén. A Pedro le dio otra oportunidad, y Pedro aceptó esa oportunidad.
arrebató la oportunidad. Sí, es este el momento de arrepentirme y seguirlo a Cristo. Y bueno, el Señor siempre nos está dando oportunidad una y otra vez. Quizás en algún momento negaste a Cristo, quizás no entendiste la mirada del Señor, no aprovechaste la oportunidad que Dios te estaba dando. Una vez más, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de enfocarte en la mirada. Dios te está mirando, el Señor está enfocando su mirada en ti y quiere que te arrepientas, te vuelvas a Él, y hoy es un día de oportunidad, una vez más. Totalmente, pastora, porque la Biblia nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si hoy estamos acá en el programa, usted está escuchando el programa y es necesario reconocer, Señor, estoy andando por otro camino y hoy me estás mirando y es tiempo de decir, Señor, ayúdame a volver al camino, al verdadero. Entonces, por eso la mirada de Jesús nos reenfoca. La mirada de Jesús nos lleva al verdadero camino. Si por ahí andamos medio confuso, la mirada de Jesús nos lleva a ese camino recto, que es Él, ¿no? Y Él quiere hacer contacto visual con nosotros, totalmente, que nosotros podamos entender sin palabras que Él nos ama. Qué lindo. Que no esquivemos la mirada. ¿Viste? Cuando una persona te está hablando y vos esquivas la mirada, como que estás desinteresado. Bueno, hoy es tiempo de que enfoquemos nuestros ojos en el Señor. Como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy es el día de poner los ojos en Jesús, en nada más. Nada de los problemas, ni nada a nuestro alrededor, ni las distracciones que tenemos a diario, sino que en Jesús. Enfocarnos en Él, que Él está presto para amarnos, extender su mano de perdón, su mano de ayuda, su mano de salvación. Y esa mirada de amor, esa mirada de misericordia a nuestras vidas, de compasión, de todo eso que tenía la mirada de Cristo, ¿no? Yo me lo imagino cuando Jesús te mira. Totalmente. Así que, querida audiencia de Estación de Fe, hoy es el día para que volvamos a mirar a Jesús. Hoy es el día para que podamos descansar. Porque qué linda palabra que compartió. Puesto los ojos en Jesús. Dios mismo le gusta el contacto visual. Hablando de la comunicación, del arte de la comunicación, a Dios le gusta que nosotros tengamos contacto visual con Él. Él nos dio estos dos ojos para poder mirarlo. Y no solamente físicamente, porque a veces nosotros nos enfocamos en lo físico. Pero hoy pienso, pastora, en todas esas personas que de repente no tienen la visión física, pero sí pueden mirar a Jesús. Pueden mirar a Jesús con la fe. Porque ¿qué necesitamos nosotros para mirar a Jesús? Esa fe. Dijo el autor y consumador de nuestra fe. Para yo mirar a Jesús no necesito mis ojos naturales, los biológicos. Necesito la fe para creer que yo lo estoy mirando. Entonces, hoy es tiempo de reenfocarnos, de reenfocar nuestra fe, de ponerla en Él, que Él te dio la fe que hoy tenés y te la dio para que la uses, y creer que Jesús puede hacer el milagro en tu casa, en tu familia, restaurar tu casamiento, darte esa solución económica que estás necesitando, ayudarte con ese milagro en la salud que estás necesitando, ayudarte con ese hijo que de repente es en la droga que estás orando todos los días, ayudarte con esa hija que de repente no sabes qué hacer y le han dado consejo y ella está despreciando, pero ahí tú, mamá, pone tu mirada en Jesús. Para aquellos también que están privados de libertad, que nos están escuchando, que están diciendo, no, miro las circunstancias y me pongo mal, me aflige. Hoy es tiempo de levantar tu mirada con fe y mirar a Cristo. Él tiene la libertad que estás necesitando. Realmente, amén, pastora, un programazo. Yo me voy de acá renovada, creyendo que lo que dice su palabra se cumple. Amén. Se cumple. Dios es fiel. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hay una parte que tengo que hacerla yo. ¿Y cuál es mi parte? Confiar en Él. Amén. Hay otra parte que la tiene que hacer Dios. Él hará. Él va a hacer todo, no nosotros. Nosotros debemos de confiar. Cuando confiamos, lo miramos. No esquivamos la mirada. No esquivamos la mirada. Sino que nos enfocamos. Totalmente. En lo que Jesús está diciendo, en lo que Jesús está hablando, y prestamos mucha atención porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, y si nosotros estamos enfocados, el Señor lo hará.
Totalmente. Hay esperanza, gente linda, para todos nosotros. La Biblia nos asegura a través de sus promesas que Él murió para darnos vida, vida en abundancia, para darnos sanidad. A mí me impacta mucho que cuando Jesús estaba ahí, pastora, en la cruz, habían 2 personas también más al lado de Él. Sí, así es. ¿Y cómo sería la mirada de Jesús en ese momento? Hubo uno que me impresiona muchísimo, de verdad, porque hubo uno que arrebató en ese momento la salvación de irse con Él y le miró, y Jesús le miró también, estando ahí en la cruz, y se fue con el Señor. Entonces, me lleva a pensar en la gran misericordia que tiene Dios con nosotros, los pecadores. Si hoy caíste y crees que Dios no te va a amar más porque caíste, la Biblia dice que el justo caerá, pero Dios lo levantará. ¿quién te va a levantar? Te va a levantar el Señor con su mirada de amor, tierna, compasiva, que tiene todos los recursos, la mirada de Dios para levantarnos. Capaz que la mirada del mundo te condena, te juzga, pero la mirada de Jesús te salva, te posesiona y te lleva a vivir otra oportunidad. Te levanta, te restaura y te afirma. Totalmente. Así que, mi gente linda, hoy es tiempo de volver a mirar a aquel que nos amó y que se entregó sin escatimar nada. Totalmente, todo se entregó por amor a nosotros. Pastora, ya estamos llegando al final del programa. Realmente agradecida a Dios por esta oportunidad y creyendo que la audiencia de Estación de Fe estamos todos listos, prestos para mirar a aquel que dice la Biblia, el autor y consumador de nuestra fe. Qué bueno, que en este día nosotros podamos poner nuestra mirada en Cristo. Dios le bendiga.